Muy buenas, soy Susana Cabeza y hoy en Claqueta, Luces y Acción tengo el placer de contar con Víctor Cruz, director y guionista del cortometraje Súper, y que ha sido galardonado hace muy poquito con el premio del público infantil en la primera edición de Cortocoslada, que es un festival de cortometraje infantil y juvenil que ha creado la FAMPA de Coslada. Bienvenido, Víctor. Muy Enhorabuena buenas, por este premio y muchas gracias, muchísimas gracias por, en este caso, concederme la entrevista. No sé si quieres Ana. inicialmente añadir algo o te empiezo a marear con las preguntas. Dale caña, que es un ¿Sí? placer y venga, Muchas que gracias. Pues a necesites. ver, lo primero, vamos a irnos, no sé si a la infancia, a la juventud, bueno, que tú eres jovencito, pero que quiere decir que aún más joven, en ese momento en que tú dices, bueno, quiero ser artista, que dices, quiero dedicarme al mundo del cine. ¿Por qué? ¿En qué momento te entra ese gusanillo de decir, ahí va, yo quiero crear historias y que la gente las vea? Vale, wow. Bueno, en mi caso creo que es un poco aburrido, pero porque no hay un momento concreto, es que ha sido siempre así y ya está. Desde muy, muy, muy pequeño, lo que básicamente hacía era, aparte de hacer el mono con los amigos por ahí, era ver películas. No paraba de ver películas, de consumir cine, incluso de películas que no estaban nada recomendadas para mi edad, pero Ujú. que me llamaban muchísimo la atención. Y desde entonces, desde pequeño, siempre como que creaba mis propias historias para el colegio o para lo que fuera, incluso en casa por gusto. Y es un camino que siempre he valorado desde muy, muy, muy pequeñito, desde que uno se entera de que hay, pues hay un guionista, un director, un tal, hay diferentes oficios. Sí. Y eso siempre ha sido algo que me ha interesado y la verdad es que no hay un punto concreto en el que pueda decir, pues fue ese día en el que rescaté a no sé qué. No, 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 pero que quiere no, decir que es sino una más bien. consecución precisamente de ser consumidor de cine, Efectivamente, ¿no? sí, De sí, que te haya enamorado las ujú, historias que nos han contado en el cine, ¿no? Principalmente, entiendo. efectivamente, sí, sí, mi familia éramos de todos los domingos al cine y aparte en casa los VHS estaban destrozados por mí. O sea, sí, 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 entonces pues es que era algo que ya desde muy pequeño yo lo he planteado en casa y bueno, bajo una serie de condiciones, pues gracias a haber estudiado mucho y haberme esforzado un montón, pues lo he podido acabar realizando. Lo has podido hacer. Porque tú Ujú, te has graduado o te graduaste en su momento en guión en la SCAC, ¿verdad? ujú. Y allí también hiciste Sí, lo que es el máster en efectivamente, dirección. Y tienes dos efectivamente. cortos, Fragmentos de papel Ujú. y Súper. A ver, Fragmentos Sí, de papel y Súper no tienen nada que ver una con otra, o sea, que decir que son dos cortos, dos historias nada. completamente distintas, ¿verdad? Si no, ahora nos cuentas un poco de una y de Sí, otra. Pero antes de eso, ujú. ¿qué aprendiste de hacer de rodar tu primer corto? Y, o sea, ¿qué es lo que Ujú. aprendiste para ponerlo en práctica en el segundo o todo lo contrario, o para no meter la pata y no hacer Guau, cosas que hiciste al principio que dijiste, hostia, esto no lo voy a volver a hacer así, o sí. todo lo contrario, decir, hostia, esto ha salido bien y esto hay que repetirlo. Vale, vale, vale. Bueno, a ver, lo primero de decir que antes del primer corto había muchas prácticas antes, Ujú, de las que ya te llevas cosas aprendidas. Pero sí que es cierto que el primer corto fue un pedazo de salto porque era la primera vez que se hacía pues, con un presupuesto y con esas cosas y no los cuatro colegas y una cámara, que ujú. también mola mucho, pero que no queda, no tiene el mismo grado de responsabilidad quizás. Ah, bueno, o sea, del primero al segundo está claro que hay seguramente montones de cosas que aprendí de uno a otro, pero creo que es más chulo destacar algo que es que de un proyecto no se parece en nada a otro. Y un Ujú. proyecto plantea unos desafíos que otro no. Por ejemplo, Fragmentos de Papel estuvo grabado en un plató todo, Sí, del que no nos movíamos y sin embargo Super está grabado en tranquilamente 6 o 7 localizaciones diferentes. Ahí ya planteas dos problemas diferentes dentro de un mismo ámbito que sería el rodaje y, y ahí cada proyecto te pide lo que necesitas y te pide lo que tienes que aportar
y la experiencia. Respecto a algo concreto, bueno, tendría que pensarlo un poco, pero probablemente en Súper me lo pasé mejor, a relajarte más. Es decir, ¿tenías menos presión? Tenía menos presión, pero porque la presión es muy autoimpuesta, ¿sabes? Vale. Y en el caso del primer corto era como mucha, además veníamos de haber ganado la oportunidad de haber podido hacer ese corto porque estuvo Ujú. presentado a un pitching en la universidad y un pitching es una presentación, compitiendo con otros Sí. y se escogió de esta manera y entonces, bueno, había una presión añadida de que era tu primera vez, ¿no? Y siempre sabemos que las primeras veces uno se pone muy nervioso. Vale, Ya porque la fragmentos de segunda, pues papel, claro, iba a decir, fragmentos de papel, ¿de qué género es? sí, Ah, Fragmentos de papel es un ¿y corto. qué es? O sea, que decir, resúmenos, haznos la sinopsis. Vale, es un cortometraje que es un drama social envuelto por terror psicológico. Y Ajá. básicamente es un corto sobre una niña que una noche empieza a hablar con su armario y no Mm, sabemos qué hay dentro del armario. qué mal rollo. Muy bien. O sea, que las temas, o sea, lo que es la temática infantil, ¿te gusta? Sí, Todo lo sí, que sí, tiene que ver mucho. con drama y social también. Sí, Y si le muchísimo. ponemos el puntito este de terror, suspense, entiendo que es también, ¿no? Un poco el jugar un poco con la psicología y con el nervio de la gente, eso te gusta. Bueno, a mí he sido siempre muy, muy, muy fan del cine de género en general, o Vale. sea, ya incluso comedia, ¿vale? Ujú. Pero sí que es verdad que el terror y la fantasía a pares iguales, Sí, tienen un lugar privilegiado en mi corazoncito y es verdad que, bueno, a mí me gusta muchísimo poder desarrollar dramas y historias que cuenten dramas reales, pero sí, que tengan ese ámbito, toque o envoltura de algo más fantasioso, terrorífico o simplemente envuelto en un cine más de género. vale. Mm. Muy bien. ¿Cómo se te ocurrió Súper? Claro, en el caso de Super y recuperando lo que dices de que son muy Mm, diferentes, pues mira, hablamos de que el primero es terror psicológico con drama, sí, hablando del duelo y la muerte, y el segundo es literalmente drama social fuerte sobre el acoso escolar sí. y envuelto con el cine de superhéroes o las historias de superhéroes. Y bueno, la pregunta era que cómo se me ocurrió. Sí, ¿cómo ¿Era se te eso? ocurrió Súper? Vale. ¿Cómo de Bueno, repente te metes en lo que es la historia para crear Súper? sí. Pues mira, Super es uno de esos guiones que a veces pasan, o al menos a mí me pasan bastante a menudo, que ni siquiera te paras a estructurarlos, sino que son, por decirlo de alguna manera, una vomitona en un papel Ujú. a la que luego le das forma. ¿Y por qué es de esta manera y por qué me gusta explicar esto? Pues porque Super es un corto que nació de mi necesidad de reivindicar un mundo más justo, de alguna manera. Me pilló en un momento en el que estaban pasando muchas cosas en el mundo que no me gustaban, veía cada vez más cerca, esto fue en la universidad, y veía cada vez más cerca la salida al mundo laboral. Todos mis compañeros sin encontrar trabajo, estábamos en mitad de la crisis del 2008, aquella terrible, y, y como que veía mucha desesperación por todos lados. Eh, en general, esto digo como contexto, ¿vale? Pero luego me pasa que de alguna manera quería reivindicar a algún héroe. Ujú. Y concretamente me pasa que de pequeño, aunque yo mismo no he sufrido acoso escolar, Sí. lo he visto Ujú. tanto y es algo de lo que realmente cuando creces te haces totalmente consciente de cómo funciona, de qué se trata, de la lacra que es tan bestia para los chavales. Y todo esto que de alguna manera tuve como esas necesidades juntas, ¿sabes? Y todo se unió como digo, que quizás soy un poco bruto, diciéndolo así, pero es que es como lo siento, ¿no? Fue vomitar, tirar, ahí toda mucha necesidad de un cambio a positivo en algo en la sociedad, tirarlo ahí
hablando concretamente del acoso escolar en centros. Y además intentando, en este caso, no sé si redimir de alguna manera ciertos pensamientos. ¿Por qué? Pues porque considero, y cuanto más mayor me hago, más lo veo, cada vez veo más que cuando se está cometiendo cualquier tipo de injusticia, en este caso Sí, hablemos del acoso social, pero es que creo, del acoso escolar, pero es que creo que se lleva a más ámbitos, y es que si tú te quedas mirando y no haces nada, que es probablemente lo que hacía yo, o incluso, vamos, no me da miedo decirlo, he llegado a animar peleas, ¿sabes? De pequeño, ¿eh? Pues es que eres totalmente cómplice, es que eres efectivamente. totalmente cómplice, lo estás permitiendo, lo estás alentando, y dentro de este un poco sentimiento, un poco de culpa, entre culpa, necesidad de reivindicar, necesidad de ciertas cosas, pues también eso, ¿no? Pues nos hacemos mayores, reflexionamos sobre lo que ha pasado hasta ahora, y yo me arrepiento de muchas cosas en ese ámbito, y me apetecía darle a todos estos niños un héroe, en este caso una heroína. Y de verdad que me apetecía muchísimo, y lo hice con toda esa intención de reivindicar la figura de que el que mira, que mejor que actúe para pararlo. Sí, porque en este caso, bueno, yo sí he visto tu corto y, bueno, lo he visto 2 veces y ya te lo he dicho, la primera vez me gustó, pero la segunda vez me gustó mucho más. Es un Eh, comentario que me hacen bastante. Creo que gana con un segundo visionado, ¿vale? Desde mi punto de vista. Bueno, probablemente, iba a decir, todas las obras, o casi todas, habrá algunas que no, pero en general seguramente ganen, o ganen más que nada porque percibimos otros detalles que de primeras no ves, ¿no? Entonces, sí que estoy de acuerdo contigo en que efectivamente es un cortometraje intenso, que es bonito y que encierra también incluso una visión de adulto, o sea, es decir, se ven a los adultos de una manera, bueno, iba a decir como adulta que soy, incómoda a la vista, que somos como muy hipócritas, ¿no? Y también como que exigimos en cierta manera, que no sé si eso también lo has pensado tú, pero que Ujú. quiero decir que somos muy hipócritas diciéndoles a los chavales, o sea, a los chicos y a las chicas, precisamente que no tienen que permitir el acoso escolar, no sé qué, no sé cuántos, pero luego hay ciertas miradas de adulto como que lo pasan, mientras no me implique a mí, no me salpique, yo también hago la vista gorda, que en el fondo también son pues cómplices, que es un poco lo que tú estás diciendo, ¿no? Y entonces en el Totalmente. corto también se ve esa parte, aparte de, lógicamente, los propios chavales, o sea, los chicos y las chicas que trabajan fenomenal. Eh, Sí, de Casi, hecho tengo una anécdota que creo que te puede interesar, sí, pero durante el proceso de búsqueda de localización yo quería colegios reales, porque quería sí, que las escenas se sintieran totalmente reales y no tener que construir nada ni nada de esto. Y fue uno de los procesos que más costó, así, porque ciertos centros, de los que obviamente pues no voy a decir nombre ni nada, pero ciertos centros, al escuchar la temática del cortometraje y un poco la postura que tomábamos, directamente rechazaban el proyecto y decían que no, en mi centro no, porque bueno, realmente las explicaciones eran muy básicas de no, porque no se puede, ¿sabes? Pero cuando ya te ha pasado más de una vez, hablando con el equipo, con la productora y tal, pues siempre teorizábamos que en realidad no querían que se les relacionara con con un este tipo posible de mensajes. acoso, Efectivamente. No para querían no como enturbiar. admitir, de alguna manera como que no querían admitir que eso en sus Pero es centros que pasaba. eso existe en todos los centros educativos. Otra cosa es que tengan herramientas, personal cualificado para poder, en este caso, o resolverlo o hacer una prevención. Pero es un poco absurdo pensar o sea, que en los centros educativos no ocurre nada de esto. Otra cosa es Totalmente. también que muchas veces, y lo digo porque yo soy madre, que yo sí he escuchado, es que a mi hijo, a mi hija le están acosando y a lo mejor es simplemente que decir que puntualmente ha pasado algo, eso no es bullying. O sea, hay que diferenciar muy bien en cuanto es algo puntual, que no estoy diciendo que esté bien, sino que evidentemente hay que controlarlo, a decir que ya es un acoso por sistema, ¿sabes? O sea, Claro, es que justamente has dicho la palabra clave, ¿no? Es que es sistémico, ¿no? O sea, ellos claro,
los adolescentes tienen sus jerarquías, que además todos las entendemos perfectamente, por muy absurdas que nos puedan parecer. Sí, Y cuando se establece esa dinámica de poder es imparable, es claro. absolutamente imparable y destroza vida, es que destroza vida. Y además porque estoy en psicología social, o sea, hay que decir que yo no voy a descubrir absolutamente nada, tú estás, ¿cómo se llama? Te atrapa el grupo. Y Ujú, la adolescencia especialmente es lo que tiene, que estás atrapado o atrapada por el grupo, para lo bueno y para lo malo también muchas veces. Entonces, salir de eso también a la gente le cuesta. Y de hecho en tu corto totalmente. se ve, o sea, claramente lo que estamos hablando se van viendo los distintos pasos que tiene lo que es la trama, ¿no? Claro, yo en Eh, el corto es que hice un pequeño análisis un poco, ya te digo, retrotrayéndome incluso a mi infancia, hice un pequeño Muy análisis bien. de todos los elementos y cómo un elemento que está ni no está, que como es la protagonista, porque Sí, es la que pues, simplemente sabe que eso pasa, no le parece bien, pero no hace nada, ¿vale? sí. Pues finalmente eso se inspira en un superhéroe, porque ¿qué otra manera hay de hacer? Claro, muy bien. No, a mí esa parte me gustó muchísimo. ¿Te resultó difícil trabajar con los chicos y con las chicas? ¿O no es sencillo trabajar Ah, con bueno, chavales? es que esto es muy trampa, porque hablando concretamente de los chavales y las chavalas de mi corto, de mi Sí, trabajo, es que cómo va a ser complicado, pero si son unos máquinas, o sea, vaya, no lo fue para nada, porque es que son unos artistas y están, vamos, más que preparados para petarlo en cualquier momento. qué guay. Y se hizo un proceso de casting muy largo y muy intenso. Además, Sí, para precisamente tener algo así. Yo creo que cada niño está brutal, o sea, todos los de mi corto en este caso. Pasa sí, es que todos. es muy tramposo porque Bueno, realmente, a ver, tramposo no, tiene quiero decir, su... está bien. O Claro, sea, hay veces que se coge gente que no tiene un recorrido, por decirlo de alguna manera, y hay otros chavales que ya llevan su trabajito hecho. claro, me refería a que la respuesta es un poco trampa. Sí, sí, sí. Porque sí, sí, bueno, trabajar con niños, a ver, en mi caso, a mí no me parece que tengan nada especialmente diferente a los adultos, pero sí que es verdad que trabajas de otra manera, eso sí, sí, o sea, Vale. trabajas de otra forma, pero a Ujú. mí, personalmente, a mí no me parece un problema, pero sí que sé que de mucha gente, pues que bueno, se le puede atragantar más. Vale. ¿Y qué te gustaría decir del personaje de Violeta, que está Ah, interpretado por Selma Ahmad? ¿Qué es lo que más te gusta de este personaje? bueno, a mí aparte de la actuación de ella, Ujú. de Selma, ah, que creo que es lo mejor, o sea, que lo mejor que tiene el corto, básicamente. A mí el personaje de ella, lo que más me gustaba era esa noción de persona con una vida que ya de por sí ya le cuesta seguir adelante. Ujú. Y cuando uno, lo que intentaba mucho expresar con ella es que cuando uno ya tiene todos los problemas encima, ¿para qué te vas a meter más? ¿No? Ya, Pero evidentemente hay que hacerlo, ¿no? Hay que tomar esa conciencia. Entonces a mí lo que más me gusta del personaje Violeta es el momento de tomar esa conciencia, muy bien. por un lado. Y luego, tampoco querría hacer, es que no quiero hacer spoilers del corto, No hagas spoiler, por favor. pero de Este, alguna quiero decir, manera, Claqueta, Luces y sí, Acción, entre otras cosas, se define, o sea, porque no hacemos spoiler. ahí, Que ahí es anti-spoiler, mucho así más me gusta. complejo, siempre lo digo, es mucho más complejo hablar en clave o hacer una reseña sin destripar en este caso. Entonces no tiene Efectivamente. gracia, así le generamos un poquito, ¿no? De curiosidad a la Vale, gente. sí, sí. Bueno, o sea, básicamente a mí, entonces quizá con lo que me quedaría más, quizá lo diría de la toma de conciencia del personaje, de que Muy bien. algo tiene que hacer y que la dirige hacia ese gran final, ¿sabes? En el que eso probablemente es lo que más me gusta, pero no voy a decir para evitar.
Nada. Vale, vale, fenomenal. Pero sí, sí. Em, ¿Por qué crees? A ver, he comentado antes que tú acabas de ganar con este corto un premio, que es el Ujú. premio del público infantil. Vamos a explicar mínimamente qué es eso y es Súper gracias por eso. Ha que sido en súper Corto bonito. Coslada una de las categorías a premios era directamente que los chicos y las chicas de los coles de Coslada, no nos apuntaron, o sea, que decir, no son todos los coles de Coslada, pero los que quisieron, que fueron, si no me equivoco, 5 de los que tenemos, quisieron ver los cortos y votaron. Y además es que se lo tomaron súper en serio. O sea, para ellos fue muy importante verlos y valorarlos y decir cuál era el suyo favorito. Y a mí personalmente me parece, no sé si a ti te ha hecho o especial, a ver, cualquier premio siempre va a ser bienvenido, evidentemente si ganas el premio gordo de cualquier certamen, pues va a ser estupendo, pero yo creo que al fin y al cabo que tú haces un corto que es infancia, o sea, que es infantil, ¿no? O sea, quiero decir, infantil, juvenil para chicos y chicas, y que ellos mismos hayan votado por tu cortometraje como el favorito, como su favorito. No sé si, ¿por qué crees que les ha calado o qué sensaciones te ha dado cuando tú te has enterado de que ganabas este premio? Bueno, a mí me parece una pasada. Claro, al principio cuando me dicen que estamos premiados y tal, pues uno siempre piensa que habrá sido el jurado o que habrá sido un jurado profesional y tal. Pero claro, cuando te dicen que literalmente a la gente para la que tú has hecho el corto, ¿sabes? Precisamente ese target de público o Mm. esa parte del público que además los festivales los tienen muchísimo más apartados, es la que ha votado tu proyecto como el mejor, es que sin palabras, vamos. Entonces significa que hemos dado en el clavo completamente, ¿no? Y que yo creo que si lo han votado es básicamente porque habla de ellos mismos, si no, ¿por qué? ¿No? ¿Sabes? O sea, entonces significa que Porque se estamos, sienten identificados, yo lo interpreto de esa efectivamente, que manera. O sea, hemos, es algo hemos que les tratado el llega tema. porque es algo que viven, ¿no? Efectivamente, es lo que yo, al menos, el análisis que yo así humildemente puedo hacer. Pero sí que, bueno, es lo que supongo que ha ocurrido y que además me hace una ilusión tremenda, ¿no? Que precisamente hayan sido ellos los que hayan decidido esto. Genial. ¿Qué es lo Además, que...? muchas veces hablábamos del recorrido del corto más allá de Sí. festivales, que esto siempre se acaba en algún momento, y siempre hablábamos de tirar por educación, de tirar por una exhibición más educativa en centros y tal, y un premio así me demuestra que esto, vamos, es que está totalmente en línea. Estos, o sea, los cortometrajes que llegasteis a ser finalistas, ¿no? En el caso de Corto Coslada, porque lo conozco, evidentemente, lo han estado viendo tanto en valores como en religión y han estado Mm, hablando de ello. O sea, la parte buena es no solamente que lo han visto como, iba a decir, como una peli, como un corto más, sí. sino que lo han votado, pero que también han hablado de Se ha los debatido en clase. cortometrajes. Es Ya. verdad que hay unos cortometrajes que a lo mejor les ha costado más entenderlos y ha habido que explicarles más de qué iba una temática u otra, pero yo creo que el tuyo es como muy claro, es fácil en ese sentido Ujú. para ellos y porque además se Sí, insiste eso es un mucho. halago, de hecho, para mí. O sea, el hecho de que sea fácil para mí es un Hombre, halago, porque para significa mí, que o sea, todos se no lo estoy entienden. diciendo como algo negativo, sino todo lo contrario, o sea, que es fácil porque se pueden identificar de una manera o de otra. ¿No? Sí, sí, O ver total. las situaciones. Entonces, quiere decir que es palpable, que es fácil el poder saber lo que está ocurriendo. Y sobre eso ya puedo opinar, ¿no? Entonces, yo creo que para ellos está bien porque, ya te digo, se lo han tomado súper en serio. Y lo han visto en esas dos clases, en distintos grupos, Sí. y está muy bien. Vamos, a Hubiera, mí. hubiera pagado por verlo por un agujerito que hablaban. Te lo digo de verdad. O sea, a ver qué conclusiones sacaban. Es una de las experiencias más curiosas como guionista y director que te pueden pasar, que escuchar las conversaciones de a pie o reflexivas o lo que sea, vaya, A lo de tu mejor hay que público. hacer yo qué sé, una reunión en los centros el año que viene con los chavales para que te pregunten lo que quieran. No Yo sé si tú encantado. estás dispuesto.
Sí, 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 yo encantado. O sea, Porque me a lo mejor haría, les la hace verdad que ilusión. muchas gracias ver qué se dice No en esas sé, porque clases. Sí, sí. ellos, hay veces que te sorprenden, ¿eh? O sea, yo he estado bueno, en un proyecto que hicimos aquí en Coslada a través de la Federación, de la FAMPA, Ujú, y terminamos en el ayuntamiento y nos recibió el concejal de educación y los chavales les hicieron preguntas. ujú. Había preguntas de verdad que te dejaban, De Congreso de los Diputados, ¿no? te juro que mejores que las que hay en el Congreso No, de los no, Diputados. es Te que lo puedo imagínate. asegurar. Mm. Te dejaban así con la boca abierta. Sí, estoy, Bueno, te he igual dicho me que salgo. Con la FAMPA no, fue con el AMPA del Alfredo Landa, Ah, que es uno, estaba pensando si fue con la FAMPA, no, fue con el Alfredo Landa. Y te puedo asegurar que es que alucinarías de las cosas que preguntaron. Es que te mm, dejaban loca. O sea, yo decía, madre mía, eso lo pregunta, no sé, un chico, una chica de 10 años, de 11 años. sí, sí, Se sabían toda la actualidad, impresionante. Actualidad política, social, sí, sí, de sí. cosas que le interesaban. Impresionante, No, no, impresionante. genial, genial. A mí me, o sea, quizá me salgo un poco del tema, pero es verdad que la gente en general, es que todo el rato es con esta cosa de que los niños o los adolescentes es que son tontos, es que no lo Que son. O no, sea, para es que nada. no lo son de verdad. O sea, e incluso relacionándolo un poco con lo que hablábamos antes, ¿no? Es que es muy difícil trabajar con niños. Bueno, o sea, a ver cómo los estás tratando. O sea, como Claro, a lo profesionales y mejor está adultos. ahí, a lo mejor está Claro, ahí. ¿Cómo claro, tratas claro, a los chicos y a las chicas? ¿Qué resultados quieres? ¿O qué estás pensando tú, no? ¿Cómo claro, tienen que claro. hacer las cosas? Pues Sí, 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 sí. tienes toda la razón. Ahora hablemos del parné o de las perras, como diría mi abuela. Vale. Bueno, o antes de eso, ¿cuánto tiempo te ha llevado hacer súper? ¿A completarlo entero antes Sí, de festivales o contando los festivales? no, sin festivales, el hacer el cortometraje. Vale. 2 años. 2 años, Dos dos años. años. Señoras y señores, 2 años. 2 años. Y ahora Sí. hablemos de las perras, como diría la abuela. Vale. ¿Se encuentra financiación fácilmente o no? ¿Para cortometraje? Para corto. No, no, no. Muy difícil, muy complicado. ¿Por qué Hay, crees que no, por qué crees que no hay financiación o cuesta tanto? bueno, pues porque me refiero a cortometraje, ¿eh? Sí, sí. Es un formato que tiene poco retorno. Ujú, Entonces, bueno, o sea, este mundo funciona así. La gente que invierte, bueno, empresa o productora o tal, quiere en general tener un retorno. Entonces, solo hay dos vías posibles de financiación para los cortometrajes. Una de ellas es vía ayuda pública, que es en la que va todo el mundo, es decir, ujú. compites con todo. O Ya, sea, ahí está tu probabilidad. Sí, vale. sí, o sea, quiero decir que se puede y se puede conseguir. No quiero mandar ningún mensaje No, no, negativista ni nada, pero que hay que pero ser que consciente cuesta. de lo que hay. Hay que ser Vale. consciente de lo que hay, ¿no? Entonces, la ayuda pública pues tiene sus qué, ¿no? Primero eso, que compite prácticamente con la totalidad del país, si es que es a nivel nacional, si no es comunidad autónoma, Ujú, lo que sea. Luego, para esto tienes que ir de mano de una productora a la que le tiene que interesar tu trabajo, porque si no, pues no. O le tiene que interesar de alguna manera para seguir evolucionando como productora, que también esto está bastante bien hecho, ¿no? Para que las productoras apuesten por nuevos proyectos, porque les da puntos para luego poder tener más subvenciones de cara a las películas, que es lo que al final todo el mundo quiere. Y está bien, pero son vías, como ves, pues que hay una y a ver cómo, ¿no? A ver cómo te metes ahí. Y luego la segunda que es totalmente privado en todos los sentidos. O sea, en plan, privado no significa que venga, yo qué sé, Coca-Cola a financiarte un corto, pero sí que, pues, método crowdfunding o directamente aunar un capital tú mismo, pues de alguna manera es financiación privada, ¿vale? ujú. Con eso quiero decir simplemente que lo de financiación privada es mucho más amplio de lo que hay.
que mucha gente pensará, pues viene Audi y te produce algo. No, no. Audi producirá sus anuncios. Vale, ¿Vale? vale. Entonces, pues dentro de este segundo método, claro, aquí la inventiva es una maravilla, ¿no? O sea, ya tienes que hacer encaje de bolillos como puedas, sacando 50 euros de allí y 60 de allá. Y al final los presupuestos, la cuestión con los presupuestos es que para que un corto esté mínimamente decente, pues necesita normalmente un presupuesto muy concreto, ¿vale? Vale. Obviamente todos los cortos, todos los proyectos y todo tal, son distintos. Entonces habrá alguno que sea más barato, más fácil de conseguir, o otros que serán más caros, más difíciles. Pero ¿qué pasa? Que básicamente, en general, la producción de cine, la producción de un rodaje, de un tal, Ujú. es cara. Ya está. Es que es algo en el que hay que invertir un dinero en alquiler de material, gasolina, equipo humano, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado que en los cortos la gente no cobra? ¿Por qué no cobra la Mm, gente en los cortos y lo hacen por amor al arte y tal? Pues aparte por la experiencia, obviamente, pues lo hacen así porque es que se dobla el presupuesto. Si no, ¿no? vale, Evidentemente, la mayoría de gente lo que intentamos es pagar a nuestra lógico. gente que además se mete en un esfuerzo absolutamente titánico, enorme y del que el público en general no sabe nada, Mm, pero que son esfuerzos grandes, la verdad. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que el cortometraje ahí está muy limitado, sobre todo por un tema de retorno, de qué retorno tiene, que no sea el prestigio si has ganado algún festival, que también es muy complejo y complicado y tal. Lo que pasa es que al final estas cosas pues las levanta el ánimo de la gente y las ganas de currar, de verdad, ¿eh? O sea, las levanta la pasión. Pero yo estaba pensando, digo, a lo mejor también uno de los problemas es que luego en las salas no se proyectan cortos. Efectivamente, ese es uno. Excepto, iba a decir, bueno, a mí no me paga nadie, es la parte buena de hacer esto. Iba a decir, pero bueno, hablemos de Disney, Pixar y tal, que sí que mete su corto, pero que quitando el corto que va previo a la peli X suya, en general hay en pocas salas que te pongan cortometrajes. Entonces, que a lo mejor, no lo sé, ¿eh? Esto es por hablar entre tú y yo, no sé si tendría un mayor recorrido y a la gente le picaría más el poder meter pasta en cortometrajes si realmente luego se vieran en salas, acompañando, aunque fuera Es a las posible que sí, pelis. es posible que sí. Aquí es que, bueno, es un poco el rollo de siempre. Hay que tener un debate que no se tiene Ya. en algún momento. Y ya estamos viendo como internacionalmente, pues eh, diferentes festivales han quitado su sección de cortos. Bueno, sí. Ahora los Oscars ni siquiera lo ponen en la tele, la parte en la que alguien Ya, una gana mejor vergüenza. cortometraje. Pero que vamos un poco hacia ahí, ¿no? Porque parece ser que no es suficiente, es demasiada inversión para lo que luego se gana. Y Ya. entonces, bueno, quiero decir que por eso es tan precario. Y entonces, pues bueno, ahí esa conversación no se tiene y además no se tiene porque hay como mil cosas antes. Eh, por ejemplo, viene muy dado, o sea, siempre, los problemas siempre son varias cosas, no es solamente uno. Y esto viene dado también porque el tejido industrial cinematográfico en Ujú. nuestro país es pobre, es muy poquito. Mm. Hay A algo, hay algo. pesar de lo que piensan algunos y algunas. Sí, a pesar de lo que piensan algunos y algunas, es un sector muy precario. Vale. O sea, bueno, sí, podemos ver a la gente en los Goya con su traje y tal y cual, ¿no? Que seguro que además que está muy bien y está genial que se reivindique el cine español de esta manera, o el cine patrio, vaya. Pero a mí nunca se me olvidará cuando la productora de Tarde para la Ira, ¿no? Pedazo de peliculón, había Sí. costado sacarla adelante un montón, ¿no? Se fue allí con su Goya a Mejor Película y dijo gracias porque a lo mejor así recupero mi inversión, ¿no? Pues eso es la industria, ahí está, no tiene un tejido tan fuerte como, por ejemplo, obviamente, ¿no? O sea, dónde nos vamos a ir a mirar si no es a Estados Unidos, ¿no?
Que tienen una Estados Unidos industria muy potente. tiene un tejido industrial Mm, potentísimo en el que un corto sale a cuenta, sale a cuenta claro, hacerse. Y sale a cuenta invertir en él y ya se ha preocupado la propia industria de que esto sea así, para generar nuevo talento, ir sacando nuevos profesionales cada año y ya, bueno, pues se funciona de otra manera, simplemente. Aquí, pues mira, menos mal que tenemos al menos que el Estado ayuda algo, que al menos mm, la, eh, o sea, que al menos hay algo de tejido y tal, pero es que solo es pues, que un 1% de la gente que se quiere dedicar a esto está ahí realmente. ya. ¿Sabes? Los demás, bueno, pues obviamente están luchando por ello, pero por todo lo que pasa hasta llegar ahí es precario, es insuficiente, no te da para vivir, el alquiler hay que pagarlo igual. Sí, sí. Porque tú tienes que compaginar, entiendo, la dirección de tus corteos con otro tipo de trabajo, que es Sí, el que claro, claro. realmente Claro, claro. realizas. Pero esto me gustaría que de alguna manera se sepa bien, ¿no? Que esto es como está la mayoría de gente. O Sí, lo sea, sé, lo no, sé. No es algo, todo no es... es algo puntual. Sí, Sí, precisamente la sí, mayoría de la gente lo que tiene que hacer es precisamente currar o de otras cosas o haciendo trabajos para otros para luego poder financiar en la mayoría de los casos sus propios proyectos. O sea, efectivamente, esa es la efectivamente. realidad. O sea, que decir que Así es. aquí vuelve a ocurrir. O sea, yo a lo que voy es a eso, que al final es un poco lo que ocurre, ¿no? Que a pesar de lo que estamos diciendo, a pesar de que hay gente que dice, ¡buah, son unos mantenidos! Ah, Se bueno, basa, claro, es que sí, claro, si entramos en eso ya es que... claro, este tipo de cosas. Tampoco vamos a meter mucho el dedo Sí. en la llaga, pero que todos sabemos, ¿no? Cómo A ver, funciona. yo Y que luego simplemente no lo es que... así. Que quiere decir que curráis muchas horas, además, cuando estáis en rodaje, luego postproducción. Yo siempre digo que aparte de, o sea, yo no soy una gran experta, ni muchísimo menos en la postproducción, pero sí conozco algo. Y siempre lo digo, no es solamente, o sea, esto es como cualquier proyecto. Está el antes, está el durante y luego el de después. Ujú, Y la gente ve un resultado, pero no sabe todo lo que hay detrás para conseguir ese resultado. Que hay mucha claro. gente detrás, que hay muchas horas, que, ¿no? Sí, o incluso esa noción de que, pues pones una cámara ahí y ya, ¿no? Esto lo hace mi hijo de 2 años. Sí, sí. Bueno, yo creo que esas cosas cada vez más se van perdiendo, también con todo el auge de Internet, del que no quiera estar informado es porque no quiere. Y luego, pues yo, toda esta gente que piensa que somos, no sé, bueno, eso, subvencionaditos o tal, pues bueno, que se vaya a los datos, que vaya a verlos realmente y que vaya a ver cuánto cuesta una película realmente, cuánto es el salario mínimo que tiene un trabajador en esta industria y que me diga si eso es suficiente. No, Entonces ya está. Siempre diría eso, vaya, no, tú puedes vale, pensar lo que quieras, pero el dato está ahí, si no sale más es porque no sé por qué, vale. pero Bueno, bueno. bueno, vamos a ver, cambiando de tercio. ¿En qué Ujú. estás ahora mismo inmerso? Ahora A ver, mismo, ¿qué bueno, estás aparte de... preparando? Si se Sí, puede contar algo o no se puede contar algo. sí, bueno, Adelántanos. no me molesta. Bueno, básicamente estoy en la apuesta de volver a empezar otro proyecto, ¿no? Y ahora mismo simplemente es que ahora es un poquito aburrido, ¿no? Pero estoy en busca de una productora. Es un Ujú, proyecto que tiene ya más ambicioso que los dos anteriores, ujú. tiene bastante más presupuesto y entonces, pues bueno, quiero vivir la experiencia por una vez de no levantar un corto yo solo y matarme con todo el mundo, ¿sabes? Entre comillas, obviamente, Sí, sino de ya ir de la mano de alguna productora que me eche una mano a levantar una financiación. Entonces, ahora mismo estoy en un proceso que, bueno, no mucha gente conoce, pero que es muy normal. Que es que una vez tienes el guión, pues creas un ujú, dossier de qué proyecto tienes, cómo lo tienes, cómo quieres hacerlo, qué crees que necesitas, etcétera. Y ahora me toca, pues, de aquí al curso que viene más o menos, pues ya tengo planteado ir a tocar puertas, a ver si a alguien le puede interesar este tercer proyecto, que puede ser que no, ¿vale?
Pero por eso, pues uno tiene escrito un cuarto, un quinto, que no es que tampoco, ¿sabes? Vale, Siempre hay que porque ¿qué tener, sería? ¿Un nuevo cortometraje o sería un largo? en este caso es un nuevo cortometraje. Pero a nivel de largometraje, por si te da curiosidad, también estoy escribiendo ahora mi primer largometraje. Bueno, o sea, de aquí a nada te Sí, veo en sí. los Bueno, Goya, ¿eh? Ahí. bueno, primero hace falta mucho curro, primero, Bueno, para bueno, llegar hasta ahí. O sea, muy bien. ¿Qué le pero dirías? bueno, Perdona, di. no, 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 ya está, eso que ya está, que sobre todo mantenerse la cabeza viva y estar ahí, sí, y ya te digo, si no sale uno, poder optar a otro, ¿sabes? Es muy normal que se vayan pillando puertas, depende de cómo, y planteando diferentes proyectos. Y en este caso, pues bueno, eso, tengo claro cuál quiero que sea mi tercer cortometraje, pero todavía pues está tan embrionario porque aún no tiene su apoyo, ¿no? Que bueno, ya veremos si es ese o eso. Bueno, Vale. pues a ver si hay mucha suerte y más pronto que tarde puedes dirigirlo, hacerlo Ah, ojalá que sí, y que se porque vea. además, sí, sí, o sea, tengo un mono tremendo de Qué trabajar. guay, muy bien. ¿Qué le dirías a la gente que le guste el cine y que esté, yo qué sé, pensando en estudiar, pues para ser, en este caso, director, guionista, dedicarse al mundo del cine? ¿Qué le Vale, dirías? bueno, siempre depende mucho de la especialidad, pero que por supuesto que lo haga, que estudie. Es verdad que hay mucho run run siempre de, el cine no se estudia, tal. Bueno, yo ni estoy de acuerdo ni tampoco lo comparto. Ujú, Yo te puedo explicar mi experiencia. Yo si no hubiera estudiado cine como lo estudié y solo lo hubiera visto como siempre hacía, sí. no creo que, o sea, creo que me quité unos cuantos años de no hacer nada, sino de... A mí los estudios, yo los defiendo, los estudios en cine, porque te enseñan, es curioso, pero te enseñan otras cosas que en el cine son importantes, pero que no son cine, Ujú, ¿vale? Por ejemplo, yo si no hubiera estudiado no habría llevado un equipo a una edad muy joven y no habría sabido lo que es. Hay cierto tipo de cine al que gracias a haber estudiado he tenido acceso. ¿Por qué? Porque tienes un colega que es un loco de Tarkovsky y otro colega que es un loco de Christopher Nolan. Bueno, pues aprendes de ambos. Y yo creo que los estudios de cine, no los estudios de los ujú. Warner y eso, sino estudiar cine, me parece que al final se debería llamar a hacer equipo y conocer a la gente que le interesa lo mismo que tú y retroalimentarte con eso. Luego, aparte, tener unos años de un poco de estructuración, siendo una profesión tan artística que uno tiende tanto a procrastinar, pues no está nada mal. Al menos eso yo lo digo desde mi punto de vista. Habrá Sí, otra desde gente tu que vivencia, piense, sí, desde lo que sí. tú has vivido. Habrá otra gente que piense, ¿por qué no? Que esto no se estudia, se hace, tal. Sí, sí, puede ser, ¿sabes? Pero al final es una manera de obligarte a hacer también y de ponerte en contacto con gente que tiene otras sensibilidades, otros puntos de vista y eso crea buenos directores, diría yo, y buenos guionistas. Y bueno, cualquier especialidad, vaya. Vale, muy bien. Vamos a terminar. Ya te voy a dejar que te llevo un buen rato aquí Bueno, sonsacándote. yo estoy cómodo, ¿eh? O sea. Vale, qué guay. Me O alegro sea, mucho. Yo tranquila. también. Vamos a terminar con un pequeño cuestionario que he hecho. ¿Vale? Venga, va. Es Ok. rápido. No Vale. voy a pillar, te lo O sea, prometo. tengo que. Fa. Es fácil, es fácil lo primero que te salga, ¿vale? A mí Lo si me lo primero que me dijeras, yo me salga. pondría hasta nerviosa, o sea, yo diría, ay, no sé, no, pero es fácil, ¿vale? Vamos Lo a ver, primero que me salga. Vale, vale. este Qué miedo. pequeño test claquetero. Una película que recomiendes. Copo. Ya me han matado con la primera. Una que te guste mucho. Tiburón. Tiburón, vale. Una serie, Ah, True Detective. Primera temporada, sobre todo. vale. Un cortometraje, Wow. Pues. Madre de Rodrigo Sorogoyen. muy bueno. Un referente cinematográfico, Mm, Sam Raimi.
¿Con quién te gustaría rodar? Ostras, en cualquier sentido, o sea, llevar café, incluso. Con quien tú quieras, claro. Vale, a Pedro Almodóvar. Muy bien. Le vamos a hacer que lleve los cafés a Pedro. No, 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 le llevo yo a él Es si broma, es quiere. broma, es broma. Es broma. Vale, bueno, un género Sí, sí. cinematográfico. Terror. Venga, ¿te encanta? ¿El qué? ¿El terror? No, ¿qué te encanta? Que me encanta, el mar. Muy bien. ¿Y una frase o palabra que digas mucho? Pues, ah, vamos, voy a tirar por raíces. Y yo. Muy bien, pues ya está, no ha sido tan difícil, ¿no? Ha sido No, no, está sencillo. bien, está bien. Vale, pues no sé si quieres añadir algo más. Te dejo este momentito de, no sé si algo se ha quedado dentro de la entrevista que te hubiera gustado, que te hubiera preguntado, y es tu momento para decir lo que quieras, No, no, libremente. tranquila, está todo muy guay. Simplemente, bueno, que ojalá el público de este, ¿cómo sería? ¿Podcast? O Es bueno, o un blog charla, de entrevista, cine. blog, ¿vale? Un blog. El público de este blog, ojalá en algún momento tenga la oportunidad de ver mi cortometraje Súper. Bueno, o sea, estoy absolutamente encantado cada vez que el público puede verlo. Y nada, y sobre todo, pues que sigan viendo cine, que sigan apostando por ir al cine, ¿vale? Y que es una industria maravillosa, que es cultura, además, y que la cultura es probablemente lo más importante en la sociedad junto con la educación. Así que animo a todo el mundo a ello. Pues muchísimas gracias, Víctor, por este Bueno, ratito, por la entrevista, por tu corto. Te a deseo lo ti. mejor para tus próximos proyectos. Ojalá los pueda ver, que seguro que sí, y que te pueda volver a entrevistar pues, para el siguiente. Buah, Y pues ojalá felicitar. que sí, ojalá que sí. Y nada, Encantada. eso, que estamos a gustito y genial. Pues nada, Muchísimas gracias muchísimas por la oportunidad. gracias. Nada, gracias a ti. Un Venga, placer. un Chao. beso. Chao.